Hong Kong, 1967. En los pasillos mal iluminados de un estudio cinematográfico, Bruce Lee, tal vez el mayor maestro de artes marciales de la historia, estaba a un paso del momento más peligroso de su carrera. El material grabado ese día permaneció guardado bajo llave en una caja fuerte durante décadas, porque quienes lo vieron sabían que no era otra escena de película, ni una pelea coreografiada. Era real, era crudo, era Bruce Lee al límite de sus posibilidades. Lo que estás a punto de escuchar es una historia que hoy solo un puñado de personas vivas puede confirmar. La historia de un desafío que surgió de las sombras. La historia de orgullo, honor y una pelea que casi terminó con todo lo que Bruce Lee había construido. Si esas cámaras no hubieran grabado ese día, ese momento se habría perdido en la historia para siempre. Algunos dicen que fue una pelea que lo cambió. Otros afirman que fue el instante en que realmente se convirtió en leyenda. Pero una cosa es segura. Lo que ocurrió en ese estudio en una húmeda noche de verano permaneció oculto al mundo durante más de 30 años. Esta es esa historia. En 1967, Bruce Lee se encontraba en una encrucijada. Unos años antes, había dejado Hong Kong rumbo a América, persiguiendo un sueño que parecía imposible: abrirse paso en Hollywood como actor principal asiático. Entrenaba a algunas de las mayores estrellas de la industria. Había desarrollado su propia filosofía de artes marciales, Jeet Kune Do. Demostraba su valía una y otra vez en exhibiciones privadas. Pero Hollywood no estaba preparado para él. El papel de Kato en El Avispón Verde llegó y se fue. Las puertas se cerraban, las oportunidades se escapaban. Así que Bruce regresó a Hong Kong, la ciudad de su juventud, el lugar donde todo comenzó. Raymond Chow, el visionario productor, vio lo que Hollywood no pudo ver. Vio una estrella. Vio a alguien capaz de revolucionar el cine de artes marciales. Y le ofreció a Bruce algo que América nunca le habría dado: un papel protagonista. El estudio Golden Harvest preparaba un nuevo tipo de película de acción, y Bruce Lee iba a estar en el centro. Pero el éxito genera envidia, y la envidia genera desafíos. Rápidamente, circularon rumores en los círculos clandestinos de lucha de Hong Kong. Bruce Lee había vuelto. El tipo que se fue a América entrenó con gente como Chuck Norris y James Coburn. Decía haber creado su propio sistema de lucha superior, y ahora regresaba a hacer películas. Algunos lo vieron como una oportunidad, otros como una ofensa. Entre quienes escucharon esos susurros estaba un hombre llamado Chen Wei. No era famoso. No era una estrella de cine. Pero en los callejones y en los tejados convertidos en salas de entrenamiento de Kowloon, el nombre de Chen Wei inspiraba respeto y miedo a partes iguales. Era maestro de Choi Li Fut, un estilo brutal y efectivo conocido por su poder destructivo. Luchaba en combates clandestinos, donde no había reglas, ni árbitros, ni segundas oportunidades. Nunca había perdido. Chen Wei había oído hablar de la filosofía de Bruce Lee. Había oído hablar de Jeet Kune Do, esa vía sin vía que afirmaba que las artes marciales tradicionales eran demasiado rígidas, demasiado lentas, demasiado obsoletas. Y eso lo enfurecía. Para Chen Wei, no era solo una crítica a los estilos de lucha. Era un desprecio hacia los maestros que habían venido antes que él. Era una arrogancia que había que corregir. Una tarde de martes, Chen Wei irrumpió en los terrenos del estudio Golden Harvest. No tenía cita. No pidió permiso. Simplemente cruzó la puerta, pasó junto a los guardias desconcertados y se dirigió directamente al set de sonido número 3, donde Bruce Lee ensayaba la coreografía de pelea para su próxima película. El estudio quedó en silencio cuando Chen Wei entró. Era como una montaña, 1,80 m de altura, con brazos que parecían llenar el marco de la puerta. Sus manos eran enormes, cubiertas de cicatrices de años de entrenamiento de puño de hierro. Sus ojos tenían la fría certeza de alguien que había herido a personas antes, y lo volvería a hacer sin dudar.
Bruce estaba demostrando una técnica a su equipo de dobles cuando notó al desconocido. Algo en el aire cambió. Los demás luchadores retrocedieron instintivamente. Conocían esa mirada. La habían visto antes, en luchadores que no venían a aprender, sino a probar algo. Bruce Lee, la voz de Chen Wei, cortó el silencio como un filo. Hablaba en cantonés. Su tono no tenía ni calidez ni respeto. He oído mucho de ti, de tu nuevo camino, tu camino mejor. Bruce se giró completamente. Su rostro era indescifrable. Quienes lo conocían bien reconocieron esa calma. Era la calma antes de la tormenta. No creo que nos conozcamos, respondió Bruce, su voz firme. No nos conocemos, pero conozco a tu tipo. Te vas a América, aprendes un par de trucos y regresas pensando que eres mejor que las tradiciones que te formaron, mejor que los maestros que dedicaron toda su vida a perfeccionar sus artes. El equipo intercambió miradas nerviosas. Esto no iba a terminar en palabras. Respeto todas las artes marciales, dijo Bruce con cuidado. Jeet Kune Do, no se trata de ser mejor, se trata de ser honesto respecto a lo que funciona. Chen Wei sonrió, pero no había humor en ello. Entonces demuéstrame que funciona, aquí y ahora, sin cámaras, sin trucos, sin magia cinematográfica. Solo tú y yo. A menos que el gran Bruce Lee solo pelee en la pantalla. El desafío quedó suspendido en el aire como humo. Todos en el estudio sabían lo que significaba. Ya no se trataba de filosofía de artes marciales. Se trataba de honor, de reputación, de todo lo que Bruce había construido. Bruce miró a Chen Wei durante un largo momento. Podría haberse marchado. Podría haber ordenado a seguridad que sacaran a ese hombre. Podría haber desactivado la situación con diplomacia. Pero ese no era Bruce Lee. De acuerdo, dijo Bruce en voz baja. Pero lo haremos bien, no como animales. Necesitamos testigos. Necesitamos reglas. Chen Wei soltó una risa áspera. No necesito reglas. Pero si eso te tranquiliza, está bien. Pongámoslo en orden. Ninguno de los dos sabía en ese momento que Raymond Chow observaba todo desde la cabina de producción en el piso superior. Y Raymond Chow entendía algo clave. Si esa pelea iba a ocurrir, tenía que ser documentada. No por publicidad, no por promoción, sino por protección, por prueba, por historia. En voz baja le indicó a su camarógrafo, un veterano de confianza llamado Lao, que preparara el equipo. Graba todo, susurró Raymond. No importa lo que pase, que las cámaras sigan rodando. La noticia se extendió por el estudio como un incendio. En 20 minutos, la enorme sala de sonido número 3 se transformó de un lugar de ensayos en una arena improvisada. Miembros del equipo, dobles, productores e incluso actores de sets vecinos se reunieron, formando un círculo suelto alrededor del suelo despejado. El aire estaba denso de tensión y expectativa. Todos entendían que estaban a punto de presenciar algo excepcional, algo que tal vez nunca se repetiría. Bruce estaba en una esquina, quitándose la camisa, revelando su figura delgada y esculpida que se convertiría en leyenda. Sus músculos no eran masivos como los de un culturista, eran funcionales, eficientes. Cada fibra desarrollada por años de entrenamiento implacable. Realizó un breve calentamiento. Sus movimientos eran fluidos y precisos. Quienes miraban veían la diferencia entre Bruce y cualquier otro maestro de artes marciales que hubieran conocido. No había movimientos superfluos. No había tensión. Solo energía pura y concentrada esperando ser liberada. En la esquina opuesta, Chen Wei estaba como una estatua. No se calentaba. No se estiraba. Simplemente estaba allí. Sus enormes brazos cruzados. Su mirada fija en Bruce con una intensidad que hacía sentir incómodos incluso a luchadores experimentados. Era un hombre que había aprendido su oficio no en escuelas ni torneos, sino en peleas,
donde perder significaba huesos rotos, o algo peor. Su inmovilidad era más aterradora que cualquier exhibición de técnica. Raymond Chow bajó de la cabina, su rostro serio. Se acercó a ambos hombres. Su papel cambió de productor a mediador reacio. Señores, comenzó, su voz resonando en el silencioso estudio. Si esto va a ocurrir, debemos establecer límites. Esto no es una pelea callejera. No somos salvajes. Chen Wei escupió al suelo. Vine por una pelea de verdad, no por un baile. Y eso es lo que tendrás. Intervino Bruce, su voz tranquila pero con un filo. Pero acordamos condiciones básicas. Nada de dedos en los ojos, nada de golpes en la garganta ni en la ingle. Y cuando alguien se rinda, se acaba. No me rendiré, dijo Chen Wei con indiferencia. Entonces la pelea termina cuando uno de nosotros no pueda continuar, respondió Bruce. O cuando yo decida que termina. Los ojos de Chen Wei se entrecerraron ante esas últimas palabras, pero asintió. De acuerdo, dejemos de hablar y empecemos a pelear. Entre la multitud reunida estaba un joven maestro de artes marciales llamado David Chen, uno de los alumnos de Bruce, que había llegado con él desde Estados Unidos. Años después, David contaba sobre ese momento en raras entrevistas. Su voz aún temblaba al recordarlo. Vi a Bruce hacer sparring cientos de veces. Decía David. Vi su velocidad, su potencia, pero nunca lo vi pelear en serio. Ninguno de nosotros lo había visto, y estando allí, mirando cómo se preparaba para pelear contra Chen Wei, me di cuenta de que íbamos a ver algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de las artes marciales. En la multitud también estaba Nora Miao, la actriz que más tarde protagonizaría varias películas de Bruce. Había llegado al estudio para una prueba de vestuario, y se encontró con ese drama inesperado. La energía en esa habitación era aterradora. Recordaba después. Era como ver a dos tigres acechándose. Sabías que cuando chocaran, alguien saldría gravemente herido. Raymond Chow levantó la mano. Las cámaras están rodando. Habrá registro de lo que ocurra aquí. Ambos confirman que entran en esto por voluntad propia. Ambos asintieron. Luego la mano de Raymond cayó. Comiencen. Durante 3 largos segundos ninguno se movió. Permanecieron en extremos opuestos del espacio despejado, a unos 6 metros de distancia. Se estudiaban mutuamente. La postura de Bruce era relajada, casi despreocupada, sus manos sueltas a los lados. Chen Wei adoptó la postura tradicional de Choi Li Fut, sus enormes puños levantados, el cuerpo tenso como un resorte. Entonces, Chen Wei avanzó. Explotó hacia adelante con una velocidad sorprendente para alguien de su tamaño, cubriendo la distancia en 2 pasos poderosos. Su mano delantera salió disparada en un golpe recto que podría haber destrozado hormigón. Pero Bruce no estaba allí. Se deslizó hacia un lado con un movimiento mínimo, justo lo suficiente para que el puño pasara rozando su cabeza. El desplazamiento de aire del golpe de Chen Wei fue audible incluso para los que estaban a 4,5 metros de distancia. Chen Wei giró de inmediato, lanzando un gancho devastador con la mano trasera. De nuevo Bruce lo evadió, esta vez inclinándose hacia atrás apenas unos centímetros. El puño silbó frente a su rostro. La multitud suspiró. Nunca habían visto una defensa tan precisa, tan económica. «Quédate quieto y pelea», rugió Chen Wei, su frustración ya creciendo. Bruce no dijo nada. Sus ojos no se apartaban del oponente. Seguían cada movimiento, cada cambio de peso, cada respiración. Chen Wei atacaba ahora con más agresividad, lanzando combinaciones de puñetazos y patadas bajas, cada una con fuerza suficiente para terminar la pelea si conectaba. Pero ninguna conectó. Bruce se movía como agua, esquivando los ataques, nunca estando exactamente donde Chen Wei esperaba. Era hipnótico y exasperante a partes iguales. Luego, después de quizás 30 segundos de ataque unilateral, Bruce contraatacó.
Ocurrió tan rápido que la mayoría de la multitud lo pasó por alto. Un golpe recto de liderazgo. La técnica característica de Bruce salió disparada como una bala. Golpeó a Chen Wei en la mandíbula, no con suficiente fuerza para derribarlo, pero sí lo suficiente para echarle la cabeza hacia atrás y obligarlo a dar un paso involuntario atrás. En el estudio estallaron susurros. La primera sangre, en sentido figurado. Chen Wei se tocó la mandíbula. Sus ojos se abrieron con algo que podía ser respeto o furia. Así que sabes golpear, dijo. Bien. Ahora tenemos una pelea de verdad. Lo que ocurrió después quedó grabado a fuego en la memoria de todos los presentes. Chen Wei abandonó el enfoque técnico y se convirtió en una fuerza de la naturaleza. Se lanzó contra Bruce, con una avalancha de ataques que parecían imposibles de defender. Puñetazos, codos, rodillas y patadas desde todos los ángulos, impulsados por años de entrenamiento de puño de hierro y experiencia real de combate. El sonido de sus técnicas cortando el aire era como un trueno. La respuesta de Bruce fue poesía en movimiento. Bloqueaba, paraba y esquivaba con técnicas tomadas del Wing Chun, del boxeo occidental y de la esgrima. Todo integrado fluidamente en su filosofía, Jeet Kune Do. Pero ya no era una demostración. Era supervivencia. Y por primera vez, quienes miraban, veían a Bruce realmente puesto a prueba. Uno de los martillazos de Chen Wei impactó en el antebrazo de Bruce durante un bloqueo. El golpe sonó como un bate de béisbol golpeando un costado de carne. El rostro de Bruce se tensó casi imperceptiblemente, la única señal de que lo sintió. Su brazo estuvo amoratado durante semanas después de esa pelea, aunque nunca lo mencionó públicamente. Se separaron por un momento, ambos respirando más fuerte, girando uno alrededor del otro con nueva cautela. El sudor brillaba en sus cuerpos bajo las fuertes luces del estudio. Las cámaras capturaron todo. Cada movimiento, cada expresión facial, cada instante de ese ballet brutal. Eres rápido, admitió Chen Wei, su pecho subiendo y bajando. Más rápido que cualquiera con quien haya peleado. Pero la velocidad no lo es todo. La fuerza tampoco, respondió Bruce en voz baja. Pero pronto descubrirás por qué cree Jeet Kune Do. La segunda ronda fue aún más intensa que la primera. Chen Wei entró con una potente patada en gancho dirigida a las costillas de Bruce. Bruce la bloqueó con la espinilla, absorbiendo el impacto. Luego contraatacó inmediatamente con una patada lateral a la pierna de soporte de Chen Wei. El hombre más grande tropezó, su equilibrio perdido por una fracción de segundo. Esa fracción fue todo lo que Bruce necesitó. El contraataque de Bruce fue una obra maestra de timing y precisión. Cuando Chen Wei tropezó, Bruce cerró la distancia en un abrir y cerrar de ojos, lanzando una cadena de golpes desde ángulos que Chen Wei nunca había encontrado. Dedos directos al plexo solar, golpe de palma al pecho, gancho a las costillas y un devastador golpe recto a la mandíbula. Todo en menos de 2 segundos. Chen Wei retrocedió tambaleándose, su guardia rota, la respiración entrecortada. Por primera vez desde que entró al estudio, la duda cruzó su rostro. Había peleado contra docenas de oponentes, algunos más grandes, algunos más fuertes, pero ninguno como este. Bruce no peleaba como un maestro tradicional de artes marciales. No había patrón que predecir. No había ritmo que explotar. Cada ataque venía desde un ángulo diferente, con velocidad diferente, con intención diferente. Esto es Jeet Kune Do, dijo Bruce, su voz segura a pesar del esfuerzo. No es un estilo, no es un sistema, solo lo que funciona en este momento contra este oponente. Chen Wei se limpió la sangre del labio. Ver su propia sangre pareció encender algo primitivo en él. No he terminado, gruñó. Ni de cerca. Lo que ocurrió después sorprendió a todos en el estudio, incluido al propio Bruce. Chen Wei se agachó
y salió disparado hacia adelante en un ataque de agarre, algo completamente fuera de la batalla centrada en golpes en la que estaban. Sus enormes brazos se envolvieron alrededor de la cintura de Bruce y, usando su ventaja de peso y fuerza, lo empujó hacia atrás en dirección a la pared de hormigón del set. La multitud jadeó. Si Bruce hubiera chocado contra esa pared con esa velocidad, con todo el peso de Chen Wei detrás, la pelea habría terminado. Posiblemente también su carrera. Pero Bruce Lee no había pasado años entrenando con judokas y luchadores en vano. Mientras retrocedían, Bruce bajó su centro de gravedad, enganchó una pierna detrás de la pierna de Chen Wei y giró las caderas. Fue una técnica tomada del judo, modificada a través del prisma de Jeet Kune Do. Chen Wei, atrapado a mitad de su impulso, se encontró en el aire por un breve y desorientador momento, antes de estrellarse con fuerza contra el suelo con Bruce, controlando la caída. Golpearon el suelo con enorme impacto. Todo el estudio pareció temblar. El polvo se levantó del suelo donde aterrizaron. Por un instante, ambos quedaron allí tendidos, enredados en extremidades y sudor. Luego Bruce se movió, pasando a la posición montada con una fluida gracia de practicante de jiu-jitsu brasileño. Décadas antes de que ese arte se volviera mainstream. Sus rodillas inmovilizaron los hombros de Chen Wei, sus puños levantados y listos para una lluvia de golpes. Chen Wei se retorcía y forcejeaba debajo de él. Su fuerza era impresionante incluso en esa posición desfavorable. Pero la base de Bruce era demasiado sólida, su comprensión de las palancas demasiado refinada. Había aprendido de los mejores grapplers de América, había absorbido sus técnicas y las había integrado en su filosofía de lucha. «Ríndete», dijo Bruce, su puño aún tenso pero sin golpear. «Se acabó». «Nunca», escupió Chen Wei la palabra como un insulto. La expresión de Bruce se endureció. Liberó una mano de la posición de golpeo y la colocó suave pero firmemente en la garganta de Chen Wei, sin estrangular, pero demostrando control. «No quiero hacerte más daño del necesario», dijo Bruce en voz baja, solo para que Chen Wei lo oyera. «Eres un luchador talentoso. Ya no tienes nada que demostrarle a esta gente. Ríndete con honor». Los ojos de Chen Wei recorrieron el rostro de Bruce, buscando burla o desprecio. No encontró nada de eso. Lo que vio fue respeto. Guerrero a guerrero, luchador a luchador. El cuerpo del hombre grande se relajó. «Me rindo», dijo con voz ronca. Bruce lo soltó de inmediato y se puso de pie, extendiendo la mano. Tras un largo momento, Chen Wei la tomó, permitiendo que Bruce lo ayudara a levantarse. El estudio estalló en aplausos, pero ambos luchadores parecieron no prestarles atención. Se quedaron frente a frente, respirando con dificultad, sangrando, magullados, pero de alguna manera transformados por lo que había sucedido. «Eres todo lo que decían de ti», dijo Chen Wei, inclinando ligeramente la cabeza. «Vine aquí con ira y orgullo. Ese fue mi error. Me empujaste más fuerte que nadie en años», respondió Bruce con sinceridad. «Tu Choi Li Fut es poderoso, devastador. Si alguno de esos golpes hubiera conectado limpio, sería yo el que estaría en el suelo». Raymond Chow se acercó con cautela, el alivio visible en su rostro. «¿Se acabó?», preguntó. «Se acabó», dijeron ambos al mismo tiempo. Luego compartieron una breve sonrisa a pesar de los labios hinchados y las caras amoratadas. Pero la historia no termina aquí. Lo que ocurrió después permaneció aún más oculto que la propia pelea. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, emocionada, discutiendo lo que habían visto, Chen Wei se giró de nuevo hacia Bruce. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo. «¿Por qué mostraste clemencia cuando me tenías montado? Podrías haberlo terminado de forma decisiva, haberme convertido en ejemplo. En cambio, me diste una salida honorable». Bruce guardó silencio un momento, secándose el sudor de la cara con una toalla.
Porque la pelea no se trata de dominación, dijo al fin. Se trata de comprensión. Viniste hoy a ponerme a prueba, a desafiar lo que represento. Lo hiciste. Peleaste con honor y una habilidad increíble. ¿Qué sentido tendría humillarte? Chen Wei asintió lentamente. En las peleas clandestinas, la clemencia es debilidad. Te matan por eso. Esto no fue una pelea clandestina, respondió Bruce. Y no intento matar a nadie. Intento mostrarle a la gente un camino mejor. No solo de pelea, sino de ser. Ese intercambio, capturado por las cámaras de Lao desde un ángulo que recogió sus palabras, se convirtió en uno de los momentos más importantes de la grabación. Reveló algo sobre Bruce Lee, que sus películas nunca pudieron transmitir plenamente. Su filosofía no se trataba solo de eficiencia en la lucha, se trataba de humanidad. David Chen, alumno de Bruce, se acercó con incertidumbre. Sifu, dijo, usando el término cantonés de respeto para el maestro. ¿Estás bien? Bruce movió el antebrazo amoratado e hizo una leve mueca. Estaré dolorido mañana, admitió. Chen Wei golpea como un tren de carga. Si alguno de esos golpes hubiera conectado limpio. Dejó la frase sin terminar, pero todos entendieron. Había sido una pelea real con peligro real. Nora Miao trajo hielo envuelto en toallas para ambos luchadores. Cuando le dio uno a Bruce, susurró. Fue lo más aterrador y hermoso que he visto en mi vida. Bruce sonrió, haciendo una mueca cuando el gesto tiró del labio hinchado. La belleza y el terror a menudo van de la mano en las artes marciales. Durante la siguiente hora, mientras la adrenalina descendía y la realidad de lo sucedido se asentaba, entre Bruce y Chen Wei se desarrolló una extraña camaradería. Se sentaron juntos, aplicándose hielo en las heridas, discutiendo técnicas y filosofías. Chen Wei hacía preguntas sobre Jeet Kune Do. Una curiosidad sincera reemplazó su anterior hostilidad. Bruce, a su vez, quería saber más sobre el entrenamiento de puño de hierro que hacía que los golpes de Chen Wei fueran tan devastadores. ¿Sabes?, dijo Chen Wei en cierto momento. He peleado durante 15 años. Combates clandestinos, desafíos, enseñanza al estilo antiguo. Pero hoy por primera vez, sentí que aprendí algo importante. ¿Qué?, preguntó Bruce. Que tal vez hay más de un camino hacia la verdad. Pensé que lo tradicional era el único camino, el único correcto. Pero al verte pelear, al sentir cómo te mueves, encontraste algo verdadero, algo que funciona. Esa confesión, viniendo de un luchador tan tradicional y orgulloso como Chen Wei, era extraordinaria. Hablaba del poder transformador de una pelea real, de cómo puede derribar muros y crear comprensión de una manera que las palabras nunca podrían. Raymond Chow observaba esa interacción desde la distancia. Su mente de productor ya estaba trabajando. La grabación que tenían era extraordinaria, pero no podía ser publicada públicamente. No ahora, tal vez nunca. Era demasiado cruda, demasiado real. Mostraba a Bruce Lee de una forma que su cuidadosamente construido imagen pública no podía contener. No invencible, no sobrehumano, sino luchando en serio contra un oponente realmente peligroso y venciendo gracias a habilidad, corazón y filosofía. Guarda esa grabación en la caja fuerte, dijo Raymond, en voz baja a Lao. Bajo mi sello personal. Nadie la ve sin mi permiso expreso. ¿Por qué?, preguntó Lao. Es increíble. Haría a Bruce aún más leyenda. Raymond negó con la cabeza. Porque las leyendas se construyen sobre misterio y mito. Esta grabación muestra la verdad, que Bruce Lee es humano, que puede ser herido, que las peleas son caóticas, brutales e inciertas. El mundo no está listo para esa verdad. Tal vez algún día, pero no hoy. Cuando el sol se ponía sobre Hong Kong esa noche, Bruce Lee estaba sentado solo en su camerino, mirando sus manos amoratadas y su antebrazo hinchado,
La pelea con Chen Wei había durado menos de 5 minutos, pero le recordó algo crucial, algo que casi había olvidado en su persecución de sueños de Hollywood y perfeccionamiento filosófico. La pelea real era impredecible, peligrosa, humillante. Alguien llamó a la puerta. «Pasa», dijo Bruce. Chen Wei entró. Su rostro ya mostraba moretones morados y amarillos que lo marcarían durante semanas. Traía 2 botellas de vino medicinal chino. «Para el dolor», dijo simplemente, ofreciéndole una a Bruce. Se sentaron en silencio un rato. 2 guerreros que se habían puesto a prueba mutuamente al límite y habían encontrado respeto mutuo en el crisol de la pelea. «Vuelvo mañana a mi escuela», dijo Chen Wei, «pero quería agradecerte primero». Bruce lo miró sorprendido. «¿Agradecerme por qué?» «Por no hacer de mí un idiota, por darme una salida honorable y por mostrarme que la evolución no es traición». Chen Wei dudó, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Pensé que despreciabas los caminos antiguos, pero ahora entiendo. Los respetas haciéndolos vivos y respirando en el presente». Bruce sonrió, haciendo una mueca por el labio hinchado. Los viejos maestros habrían hecho lo mismo si vivieran hoy. No estaban atados a formas rígidas. Crearon esas formas porque funcionaban en sus tiempos contra sus oponentes. Jeet Kune Do simplemente continúa su trabajo. «Ahora enseñaré a mis alumnos de forma diferente», dijo Chen Wei. «Les contaré sobre hoy, no sobre la derrota, sino sobre el aprendizaje». Cuando Chen Wei se fue, David Chen llamó y entró. «Sifu, el equipo está preocupado por ti mañana en el set. Tu cara, el maquillaje se encargará», dijo Bruce despreocupadamente. «Además, lo que pasó hoy fue más importante que cualquier escena de película». «¿Qué quieres decir?» Bruce se levantó y se acercó a la ventana con vista al horizonte de Hong Kong. «Enseño que las artes marciales deben ser sinceras, prácticas, efectivas. Hoy tuve que demostrarlo. No en una exhibición, no en un sparring controlado, sino contra alguien que realmente quería vencerme. Alguien talentoso, poderoso y peligroso». Se giró hacia su alumno. «Esa grabación, si alguna vez alguien la ve, mostrará la verdad sobre la pelea. No es bonita, no es elegante. Son 2 personas empujándose hasta los límites absolutos». David asintió lentamente. «¿Crees que el señor Chao alguna vez la publicará?» «Espero que no», dijo Bruce, sorprendiéndolo. «El mundo necesita héroes, David. Necesitan creer en algo más grande que ellos mismos. Esa grabación muestra a un hombre que sangra, que pelea, que podría haber perdido. Eso no es lo que la gente quiere ver. ¿Pero no es eso más inspirador? Que eres humano y aún así venciste». Bruce reflexionó sobre ello. «Tal vez algún día, pero no todavía». Chen Wei cumplió su palabra. Regresó a su escuela y comenzó a enseñar con una nueva perspectiva, incorporando elementos de adaptación y aplicación práctica a su programa tradicional de Choi Li Fut. Nunca habló públicamente sobre la pelea, honrando el acuerdo tácito entre guerreros, pero en privado, a sus alumnos más confiables. A veces decía: «Peleé una vez con el mayor maestro de artes marciales de nuestra generación. Perdí, pero aprendí más en esos 5 minutos que en 15 años de victorias». Cuando Bruce Lee murió trágicamente en 1973 a los 32 años, Chen Wei estuvo en el funeral. Se quedó al fondo, mirando cómo miles lloraban al hombre que conocían de la pantalla. Pero Chen Wei lloraba al hombre que había conocido en esos breves e intensos momentos en el estudio. Un hombre de habilidades increíbles y un carácter aún mayor. La grabación permaneció sellada durante décadas. Raymond Chow murió en 2018, llevándose consigo muchos secretos. Pero antes de morir, se aseguró de que ciertos materiales de archivo se conservaran y se hicieran públicos en el momento adecuado. En 2019, durante una digitalización rutinaria de los archivos históricos de Golden Harvest,
Una joven especialista en conservación de películas llamada Jennifer Wong descubrió una lata marcada, con el sello personal de Raymond Chow. Dentro estaba la grabación de la pelea de Bruce Lee contra Chen Wei. Granulada, en blanco y negro, pero sorprendentemente clara. El hallazgo provocó un intenso debate. ¿Debería publicarse? ¿Dañaría la leyenda de Bruce Lee o la fortalecería? Se consultó a su familia. Historiadores de artes marciales dieron su opinión. Finalmente se tomó una decisión. Un estreno limitado con el contexto adecuado, para mostrar la imagen completa de quién fue realmente Bruce Lee. Cuando la grabación finalmente apareció en línea, la reacción fue abrumadora. Millones vieron cómo Bruce Lee, no la estrella editada y dirigida, sino un luchador real, se enfrentaba a un oponente verdaderamente peligroso. Vieron cómo peleaba, vieron cómo sangraba, vieron cómo se adaptaba y vencía, y vieron algo aún más poderoso en esos últimos momentos, cuando Bruce ayudó a Chen Wei a levantarse. Cuando dos guerreros reconocieron el valor mutuo. La sección de comentarios explotó con reacciones. Esto hace que respete aún más a Bruce Lee. Era real. La forma en que mostró clemencia al final. Eso parece un verdadero maestro de artes marciales. He visto cada película de Bruce Lee 100 veces, pero esta pelea de 3 minutos me enseñó más sobre él que todas juntas. David Chen, ahora un maestro mayor enseñando en Los Ángeles, fue entrevistado sobre la grabación. Estuve allí ese día, dijo, su voz llena de emoción. Vi a mi maestro ser puesto a prueba de una manera que pocos han experimentado jamás, y vi cómo demostró que Jeet Kune Do no es solo teoría o filosofía. Es la expresión viva de la verdad de las artes marciales. La grabación se convirtió en una herramienta de enseñanza en escuelas de artes marciales de todo el mundo, no porque mostrara técnica perfecta o ejecución impecable, sino porque mostraba algo mucho más valioso: adaptación, respeto, crecimiento y el coraje de ser puesto a prueba. Quizás lo más increíble es que cumplió la visión original de Bruce Lee, no la visión de una leyenda inalcanzable, sino la visión de enseñar al mundo que las artes marciales son expresión sincera de uno mismo, usar lo que funciona, ser como el agua, adaptarse a la forma de cada momento. Como el propio Bruce dijo décadas antes, sentado en ese camerino con las manos magulladas, la verdad sobre la pelea es caótica e incómoda. Pero es real, y la verdad es lo que importa. La grabación de esa pelea, ese increíble momento de Bruce Lee que casi nadie creía, ahora permanece como testimonio de una verdad simple. Las leyendas no se disminuyen por su humanidad, se definen por ella. Chen Wei murió en 2015, antes de que la grabación fuera publicada, pero su último alumno, el maestro Liu, compartió algo que su maestro le había dicho años antes. Peleé una vez con Bruce Lee. Podría haberme destruido, humillado, convertido en ejemplo. En cambio, me hizo mejor. Esa es la diferencia entre un luchador y un maestro de artes marciales. Al final, la historia de esa pelea de 1967 no trata realmente de quién ganó o perdió. Trata de dos guerreros que se empujaron mutuamente hasta el límite y salieron transformados. Trata del momento en que la filosofía se encontró con la realidad y demostró su verdad. Trata de Bruce Lee, no como superhéroe, sino como hombre que dedicó cada fibra de su ser a la búsqueda de la perfección. Si esas cámaras no hubieran grabado ese día, esta historia se habría disuelto en mitos y rumores, distorsionada más allá del reconocimiento. Pero grabaron, y ahora el mundo puede ver qué pasó realmente cuando Bruce Lee enfrentó su mayor prueba. No en un set de filmación, no en un torneo, sino en una pelea real que reveló al verdadero hombre detrás de la leyenda